tardes desde España, buenos días para toda Argentina. Muy ¿Qué buenos tal? días, Ángel. Aguantame un segundo que te voy presentando, así ya puedes compartir la pantalla. Muy bien. Ángel Ruiz Serna, ingeniero técnico agrícola de la Universidad de Almería, España. Desde 2011, gerente de Ecoculture Bioscience SL, empresa especializada en formulaciones para solucionar efectos de estrés abiótico y nutrición de cultivos. Especialista en fisiología de cultivos frutihortícola y estrés abiótico, con presencia en Argentina desde el 2010. Bueno, Ángel, todo tuyo la disertación. Pues muy bien. Para mí es un placer participar en las jornadas citrícolas, como quería deciros, y voy a intentar mostrar en un tiempo reducido nuestra visión como empresa sobre la gestión de procesos de estrés, en este caso en cítricos, usando como ejemplo el ensayo que hemos llevado a cabo por parte de INTA en Concordia. Como Pablo ha coordinado el ensayo, si tiene que añadir alguna cosa sobre lo que yo diga, pues perfectamente puede hacer algún comentario o interrumpir o matizar durante mi exposición. Para comenzar, lo que me gustaría es mostrar esta gráfica y explicar brevemente cómo los eventos de estrés abiótico impactan en los cultivos, reduciendo tanto la cantidad de cosecha como la calidad. Como podéis ver aquí, tras cada evento de estrés, el potencial de cultivo que se estima en un 100% se va a ir reduciendo y sobre ese nivel teórico de rinde vamos a tener pérdidas. Al final, cuando terminamos el cultivo y tenemos la cosecha, lo que tenemos es un rinde real que se estima muy por debajo del potencial. Y todo esto es debido a los distintos eventos estresantes que se van sucediendo durante el cultivo. En cuanto a un punto de vista fisiológico, los efectos del estrés abiótico se encuentran descritos en esta diapositiva. Lo más reseñable es que los cambios se producen a nivel metabólico y siempre inducen pérdidas importantes de cosecha, o bien por situaciones como rupturas de membranas, aumentos de compuestos oxidativos que están aquí indicados como ROS, o que son las siglas en inglés de Reductive Oxidative Species, disminución de la síntesis proteica y luego también, importante eso, los cambios hormonales que provocan un desbalance en el crecimiento de la planta y nos crean esta perturbación. Y por supuesto también otro efecto importante del estrés fisiológico es la disminución de la transpiración en la planta. Si consideramos como ejemplo una situación de estrés fotooxidativo, aquí está en esta diapositiva, lo que podemos ver es que los daños se producen a nivel fisiológico y tienen una traducción directa en cuanto a lo que sería efecto cultural. Si se produce un daño al fotosistema, lo que tenemos es una disminución en la fotosíntesis. Cuando se produce un efecto sobre el metabolismo del nitrógeno, lo que conseguimos es una menor concentración en la síntesis de aminoácidos. Cuando se producen efectos a consecuencia del estrés en enzimas clave para la planta, como puede ser la nitrato reductasa, lo que vamos a tener es una mayor acumulación de nitrógeno en forma de nitrato o de amonio, lo cual nos va a perturbar el crecimiento y nos va a empezar a generar problemas muy serios en la planta. Y por otra parte también, cuando tenemos una situación donde tenemos una fotooxidación del ácido endolacético, lo que vamos a obtener por parte de la planta es un menor nivel de crecimiento, con lo cual vamos a perder cosecha seguro. Si tomamos como ejemplo una situación de estrés hídrico, altas temperaturas, un aporte inapropiado de agua, una situación de seca, lo que nos genera a nivel de planta es un cierre estomático. Y este cierre estomático lo que nos va a provocar directamente son daños en los tejidos de la fruta. Como consecuencia de esto, pues se induce la formación de etileno, que es una hormona que actúa como envejecedora de la planta y tiene unos efectos que son muy negativos a nivel de cosecha. Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Básicamente, aquí tenemos descritos distintos estudios que hablan de los problemas que se generan a partir de las situaciones de estrés y del aumento de la concentración de etileno. Pero básicamente, estos compuestos oxidativos nos van a dañar los tejidos del fruto y como consecuencia de esto, pues tenemos unas perturbaciones a nivel de membrana, como pueden ser la formación de radicales libres de oxígeno
que nos van a oxidar los lípidos, o la desestabilización de la membrana a través del movimiento del calcio a otras partes del tejido donde no nos hace el efecto estructural que nos debería de hacer. En esta diapositiva lo que hemos citado es una serie de trabajos muy importantes que relacionan el aumento en la producción de etileno con las enfermedades que atacan a los distintos tipos de cultivos. Ha sido demostrado más de una vez que el etileno puede tener un efecto de llamada hacia las enfermedades, aumentando la susceptibilidad de las plantas a una gran variedad de hongos, sobre todo hongos de tipo saprófito, que son aquellos que van a pudrir el tejido de forma inmediata. ¿Qué sucede? Pues que ese aumento de etileno provoca una serie de reacciones químicas, se producen una serie de compuestos como puede ser la putrescina y este aumento en la producción de putrescina a consecuencia de la formación de etileno lo que nos lleva es a que la enfermedad reconozca cuál es el momento para atacar la planta. Volviendo al papel del etileno en el deterioro de los tejidos celulares, también es muy importante dejar claro que el etileno es un gran secuestrante de calcio en las estructuras celulares. El etileno se transforma en ácido oxálico a través de una serie de etapas y una vez se encuentra en esta forma química, es decir, como ácido oxálico, va a reaccionar formando oxalato de calcio, para lo cual el calcio que se encuentra en las membranas y en las paredes celulares va a ser secuestrado, debilitando las estructuras celulares y favoreciendo así el éxito del ataque de hongos y bacterias en nuestro cultivo. Si os fijáis aquí, queda claro cómo ese oxalato de calcio se forma a consecuencia de la situación de estrés, y un efecto importante de esta formación de oxalato cálcico es la obturación del sistema vascular de la planta, dificultando el movimiento de distintos compuestos, entre ellos el propio calcio, que en este caso tiene un movimiento ascendente por el xilema y se ve dificultado por esa obturación. Para proporcionar otro dato interesante relativo al calcio y a su disposición en el fruto, en esta diapositiva podemos ver la disposición que adopta en lo que sería el tejido del fruto. El área proximal acapara una gran concentración de calcio, mucho mayor que la zona distal. Y si observamos dónde se producen las alteraciones de calidad en la fruta, enseguida podemos obtener la conclusión de que dichas alteraciones se producen mayormente en las zonas donde el calcio se encuentra en menores proporciones. Este es un trabajo que llevamos a cabo en el año 2016, haciendo una valoración del calcio en distintas regiones del fruto, haciendo cortes en sección transversal en la fruta y analizando el contenido del calcio de cada una de las zonas por separado. Pero con estos datos y entendiendo cómo funciona la disposición a nivel de fruto, podemos entender por qué todas las perturbaciones se producen siempre en las partes bajas de las regiones medias o distales de la fruta. Las perturbaciones de calidad me refiero, porque es donde de forma natural la fruta acapara menos calcio. Igualmente, el papel del zinc es muy importante en la estabilización de los distintos tejidos del fruto. Por una parte, se desarrolla mejor el sistema vascular de la planta debido a su papel esencial en la formación de auxinas, ya que es el principal cofactor en su biosíntesis. Por otro lado, también se favorece el flujo de calcio para los frutos en formación y se promueve el desarrollo y lignificación de los haces vasculares del xilema. La formación de lignina es esencial en los procesos de defensa de la planta contra el ataque de hongos. Nosotros desde Ecocultura estamos llevando a cabo mucho trabajo con Calflux y Ticum para aumentar la formación de lignina con resultados muy buenos. El ingeniero Pablo Rubio tiene datos y acceso a estos trabajos y os puede proporcionar dicha información si la vais a necesitar. Pero los datos son realmente interesantes porque estamos viendo que cuando utilizamos programas de aplicación, sobre todo de Ticum, de forma regular, el aumento en la síntesis de lignina es lo suficientemente importante como para evitar también el ataque de los hongos. En cuanto a lo que sería un resumen de lo que conocemos como proceso del control de estrés abiótico, en esta diapositiva hacemos un resumen de cómo se produce tanto el proceso de estrés
que ya hemos analizado en esta charla como su respuesta por parte de la planta. La planta produce numerosos compuestos que activan el metabolismo de la planta para reducir la cantidad de etileno. Desde Ecocultura lo que queremos destacar concretamente son dos de ellos, dos compuestos, los salicilatos por una parte y las poliaminas por otro, que son ambos compuestos con carácter antioxidante y que consiguen disminuir los efectos del ataque tanto de enfermedades como de la acumulación de compuestos altamente oxidativos en las membranas de las células. Realmente, si somos capaces de adoptar una estrategia que se base en por una parte, en la estabilización de las células a nivel estructural y por otra parte, en la disminución de compuestos oxidativos, lo que vamos a obtener es un control global del proceso de estrés. Desde un punto de vista más específico todavía, Ticún lo que hace, concretamente, y ahora hablaremos un poquito más de Ticún, es promover la síntesis de la fenilalanina amonioliasa, que es un compuesto el cual impacta a través de un mecanismo en cascada, como podéis ver en esta diapositiva, en numerosos procesos que mejoran tanto la resistencia de la planta a enfermedades como la calidad de la fruta. El denominador común de todos estos compuestos que podéis ver en la diapositiva es que todos tienen carácter antioxidante, por lo tanto refuerzan el combate de la planta en las situaciones de estrés abiótico. Finalmente, y antes de pasar a exponer los resultados del ensayo que hemos llevado a cabo durante estos 2 años con el INTA de Concordia, vamos a hablar del proceso de producción de azúcares por parte de la planta, que también es muy importante, sobre todo en aspectos de calidad. Para la producción de azúcar por parte de la planta tenemos 2 fases bien diferenciadas, lo que sería la producción y el acúmulo del azúcar en la hoja y, por otra parte, la descarga de ese azúcar a los órganos de reserva, que son principalmente los frutos, aunque también puede ser tubérculos o pueden ser bulbos o pueden ser otro tipo de órganos de la planta como tallos que van a acumular, o incluso raíces que van a acumular azúcar para los procesos que necesitan hacer durante el ciclo de cultivo. Los factores que regulan el proceso se muestran en esta diapositiva. Como podéis ver, son factores muy diversos que pueden influenciar en el proceso. Pero bueno, volviendo a estos factores de estrés, luminosidad o estrés hídrico tienen un papel fundamental en la formación de niveles adecuados de sólidos solubles. Si mencionamos algunos de estos factores, pues podemos ver la adecuada luminosidad, la ausencia de estrés hídrico, la disponibilidad en potasio y magnesio de la planta, sobre todo para la recarga floemática, el boro como tal, que ahora hablaremos un poquito más en profundidad del papel del boro, y el zinc, que tiene un papel esencial en la síntesis de auxina. Para mí es muy importante el proceso de síntesis de auxina, porque básicamente es lo que determina que haya crecimiento o no haya crecimiento a nivel fisiológico. Si la planta no produce auxina, no crece, y si no crece, no lleva a cabo una serie de mecanismos que son los que posibilitan, por ejemplo, el efecto de la sobreacumulación de compuestos oxidativos que queman la planta. O si no crece, igualmente la planta no puede llevar a cabo la producción de los compuestos que necesita producir para defenderse de los hongos. Por eso es importante siempre vincular el crecimiento desde un punto de vista general y todos los procesos que se producen en el crecimiento a la formación de auxina. Para mí es una ecuación indisoluble. Si no hay síntesis de auxina, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay protección de la planta en todo este tipo de situaciones de agresiones externas por parte de los factores ambientales o por parte de las enfermedades. Bueno, retomando el tema del azúcar, de la formación de azúcar en la planta y en la fruta, hay que decir que se produce un proceso de competencia siempre entre la fruta y los brotes vegetativos de nuevo crecimiento que se ven alterados por la propia carga del árbol en cuanto a frutos y el tipo de crecimiento que se da en ese momento, o bien un crecimiento vegetativo o bien un crecimiento generativo. Pero básicamente se produce como está expuesto en esta diapositiva. Si tenemos, digamos que fruta, una cantidad de fruta importante, el fruto va a ganar la competencia si se dan 3 condiciones. La primera, que haya mucha fruta en cada rama. La segunda, que el fruto tenga muchas semillas, ya que las semillas no van a actuar como sumidero.
Y en tercer lugar, que el crecimiento de los brotes sea lento. En estas circunstancias el fruto va a ganar la competencia y va a recibir la mayor parte del azúcar que se va a descargar desde la hoja. Pero el brote vegetativo ganará la competencia si el crecimiento de dicho brote ya es vigoroso de por sí, si tenemos pocos frutos por rama, si tenemos pocas semillas o no tenemos prácticamente semillas en la fruta y si se da un uso excesivo del nitrógeno. Todas estas condiciones nos van a generar un proceso de dominancia apical y si tenemos dominancia apical, lo que tenemos es un crecimiento vegetativo que gana en detrimento de la producción de fruta en el árbol. Decir también que altas temperaturas diurnas son ideales para el engorde y la maduración, mientras que las bajas temperaturas nocturnas favorecen la descarga de azúcares. De una manera general, las condiciones de amplitud térmica, es decir, altas temperaturas durante el día y bajas temperaturas durante la noche, especialmente al final del proceso de engorde, son las más adecuadas para obtener la mejor calidad posible en las frutas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de nuestra gama de productos. Vamos a perder unos minutos en explicar cuál es su modo de acción para que entendáis un poco los resultados del ensayo que se ha llevado a cabo en el INTA, ¿no? Pero para argumentar, empezando con Calflux, para argumentar la diferenciación de nuestros productos sobre otras gamas presentes en el mercado, sobre todo decir que Calflux utiliza la combinación de calcio y zinc de una forma específica para mantener la estabilidad en el tejido celular. De este modo aumentamos la calidad de la fruta, reducimos las pérdidas y aumentamos el periodo de post cosecha de la fruta cosechada. Pero el papel del zinc es esencial en el comportamiento de nuestro producto y ahora vamos a hablar un poquito más de por qué es así. Calflux lo que hace es que mejora la penetración del calcio en las células, incluso en aquellas situaciones donde el mecanismo para su penetración se encuentra inhibido por los factores ambientales, ya que la formulación de nuestro producto nos permite activar los canales de calcio por los cuales penetra este elemento, incluso en aquellas situaciones donde no tenemos crecimiento, porque tenemos bajos niveles de zinc. Como mencionábamos hace un momento, el zinc es el principal cofactor en la síntesis de auxina. Si nosotros mejoramos la producción de auxina a través del zinc en situaciones de estrés fisiológico, lo que tenemos es una activación del crecimiento que va a permitir al calcio entrar mejor en la célula a través de la activación de los canales de calcio, que se encuentran situados en la zona entre las membranas y la pared celular. Aquí tenéis en este diagrama cómo Calflux activaría el mecanismo y cómo se utiliza específicamente para aliviar situaciones de estrés. Pero básicamente desde este punto de vista, cuando se activa la producción de etileno porque la planta se estresa, si podemos mantener más calcio en la membrana, la actividad de Calflux será mejor en cuanto a su comparación con otro tipo de productos que combinan calcio con otro tipo de elementos. En cuanto a lo que sería Ticum, en esta diapositiva lo que hemos expuesto es cómo nos va a controlar la situación en cuanto a la producción de compuestos oxidativos. ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente que Ticum, cuando se produce una situación de estrés, inhibe la producción de etileno manteniendo los niveles de calcio en la pared celular. Como podéis ver en esta situación, pues tenemos mucho mejor control de la situación de estrés porque disminuimos los compuestos oxidativos, disminuimos la producción de etileno y Ticum pues, nos controla mucho mejor todo lo que se genera durante la situación de estrés. ¿Ok? Ok. Tengo un pequeño problema, a ver si... bueno, sí. No, ya lo solucioné. Ticum concretamente disminuye la producción de etileno en la célula porque reconduce el mecanismo de producción de esta hormona, es decir, del etileno hacia la producción de poliaminas, que son sustancias con carácter antioxidante, como mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, de este modo, como comentaba, controlamos los efectos negativos del proceso de estrés, ya que por una parte vamos a disminuir el envejecimiento de la fruta a través de esa disminución de la producción de etileno y por otra parte vamos a mejorar la calidad
porque vamos a activar o vamos a fomentar una serie de procesos que nos producen sustancias antioxidantes, con lo cual se apoya todavía aún más la situación de disminución del envejecimiento de la fruta que se produce a consecuencia del estrés. ¿Ok? La mejor aplicación de Ticún es vía foliar, aunque también puede ser utilizado vía riego. Pero claro, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo un proceso de estrés, o cuando se me da un proceso de estrés a nivel de cultivo, uno de los primeros mecanismos que se ven perjudicados por la situación estresante es la transpiración de la parte baja a las partes altas. Si yo aplico productos en situaciones donde se me altera la transpiración a nivel radicular, esos productos no me van a llegar en tiempo y forma a la parte aérea y entonces la eficacia del producto disminuye. Por lo tanto, cuando yo no tenga transpiración y la planta no tenga la capacidad de transportar productos de las partes bajas a las partes altas de la planta, es importante aplicar vía foliar, porque nos evitamos este proceso de transporte por el xilema y nos aseguramos de que el producto se localiza en la parte aérea donde tiene que hacer su efecto. Como he dicho antes, el uso de Ticún activa los mecanismos de defensa de la planta mejorando el crecimiento de nuestro cultivo. Y en su formulación, en la formulación de Ticún, combinamos 4 microelementos que son clave para la gestión de los procesos de estrés, como son el hierro, el cobre, el zinc y el manganeso. Además, quelamos el producto con glicina para mejorar todavía más la penetración de los microelementos por la hoja y asegurarnos de que la penetración del producto se va a dar incluso en aquellas situaciones donde el crecimiento no permite que se activen los procesos de absorción. Ticún es un producto de amplio espectro, el cual se puede utilizar en todo tipo de situaciones de estrés, al igual que en todo tipo de cultivos que crecen en situaciones adversas. Por lo tanto, cualquier situación que no estrese la planta, salinidad, alta temperatura, baja temperatura, falta de agua, exceso de agua, falta de luz, exceso de luz, cualquier situación que nos provoque un estrés de tipo abiótico en nuestro cultivo, Ticún puede actuar en este amplio abanico de situaciones de estrés. El mejor uso de Ticún también decir que es preventivo entre 24 y 48 horas antes de que suceda la situación de estrés. Su uso regular es el mejor de todos porque evita que la planta se dañe, porque refuerza continuamente los mecanismos de defensa de la planta. Por lo tanto, nosotros desde Ecocultura y desde Wayne Agro recomendamos la aplicación de Ticún de forma regular cada entre 10 y 20 días. ¿Por qué? Porque la planta refuerza continuamente la producción de compuestos de defensa y así el cultivo siempre está preparado para aquellas situaciones de agresión que le puedan venir a partir de las situaciones de estrés o bien del ataque de enfermedades. Nuestra recomendación es combinarlo con Calflux para obtener una gestión completa del proceso de estrés, como mencionaba hace unos minutos. Con Calflux mejoramos la integridad estructural del tejido celular y con Ticún reducimos los efectos negativos de la producción de etileno y compuestos oxidativos. Si consideramos estos dos grandes vértices del control de la situación estresante, es decir, mantener la estructura de la célula por un lado y por otro lado reducir la producción de compuestos que nos van a deteriorar la célula, como el etileno y la producción de compuestos oxidativos, pues podemos gestionar muy bien todo lo que sería la situación estresante en el cultivo. ¿Ok? Por otro lado, decir que con Clear también vamos a estimular la producción de azúcares y a dirigir mayormente dicha producción hacia los frutos, que es donde realmente queremos que se concentren esos azúcares. Clear actúa impidiendo que se acumulen en exceso las auxinas en ciertas zonas de la planta donde no queremos que se acumulen, disminuyendo así el crecimiento vegetativo apical. También es muy importante considerar, y aquí estamos haciendo mucho trabajo, que para variedades con tendencia a la alternancia es una herramienta realmente adecuada para disminuir las pérdidas bianuales que se producen en los procesos de becería o alternancia. ¿Por qué? Porque si somos capaces de mejorar la acumulación de carbohidratos en las raíces, que son importantísimos para la generación de cosecha del año siguiente, lo que tenemos es
una pérdida menor por una situación alternante en el ciclo de cultivo siguiente. Este es uno de los motivos por los cuales en el ensayo que hemos llevado a cabo en el INTA hemos visto una caída menor de producción en el año segundo del ensayo. Pero es un tema que deberíamos de tratar en otro tipo de foro y en otra situación, porque realmente aquí habría mucho de lo que hablar. Bueno, vamos a dar un poco de caña a esto porque me parece a mí que nos vamos a pasar un poco de tiempo. Bueno, además de mejorar la transferencia de fotoasimilados de la hoja al fruto, CLER nos permite controlar la altura de la planta sin perder el crecimiento de las raíces, mejorar procesos como la brotación, la floración, etcétera, y obtener frutos de calibre uniforme dentro de los estándares demandados por el mercado. Esto también es uno de los aspectos que hemos visto en el ensayo del que vamos a hablar a continuación. Y bueno, no pierdo más tiempo y vamos a proceder a presentar los resultados del ensayo, que al fin y al cabo es lo importante. El lugar elegido ha sido una finca muy representativa, según me contó Pablo Rubio, ya que se encuentra entre la ruta 14 y la ruta 22 en Concordia. La metodología seguida es la del INTA de Concordia y desde aquí me gustaría, antes de pasar a la exposición de los datos, agradecer a todos los técnicos, a todos los ingenieros del INTA de Concordia que han participado en la obtención de datos de este ensayo, su trabajo, porque realmente ha sido un trabajo titánico. La intención inicial del ensayo era evaluar el efecto de nuestra línea para mejorar las condiciones de control de alternaria en un cultivo de cítricos. Insisto en lo de la intención inicial, porque lo que hemos visto después son datos muy interesantes que mejoran muchísimo el rinde y la calidad del cultivo durante estos 2 años que hemos llevado a cabo el estudio. El ensayo se realizó en un lote estándar de 2,3 hectáreas de 22 años de edad, injertados sobre 2 pies diferentes. Por una parte en pie citrans y por otra parte en pie trifolio. Las condiciones ambientales, especialmente durante la realización del primer año de ensayo, fueron extremadamente difíciles, ya que se dio una seca en la región que condicionó el rinde general de todos los cultivos, con cosechas muy por debajo de lo que suele ser habitual. Se plantearon las siguientes tesis. Por una parte, un testigo sin aplicación de ningún programa de protección. Un segundo testigo químico, donde se realizó el programa de fungicida recomendado por el INTA de Concordia, que mostraremos a continuación. Y en tercer lugar, nuestra línea de productos, especialmente Ticún y Calflux, donde también se incluyó el mismo programa de protección de fungicidas que se pone en la tesis 2. ¿Ok? Los fungicidas aplicados se encuentran en esta diapositiva, ¿no? Pero básicamente mencionar que fueron óxido cuproso, piraclostrobin, aceite mineral, difenoconazol y mancozeb en aplicaciones secuenciales para cumplir con el programa propuesto por el INTA. Y a este programa añadimos aplicaciones de Calflux a una dosis de 2 litros hectárea, aplicaciones de Ticún a una dosis de 1,5 litros por hectárea y aplicaciones de CLER a 2 litros por hectárea. Ahora mostraremos un poco más adelante cuál fue la secuencia fenológica de aplicaciones de nuestros productos. El primer dato a resaltar es el número de frutos cosechados por planta. 384 frutos frente a 899. Yo debo decir que cuando Pablo me presentó estos datos al principio, no daba crédito a lo buenos que fueron. Esto representa un aumento de producción de un 134% con respecto al tratamiento estándar o tratamiento DOR compuesto por la aplicación de fungicidas. Por otro lado, se han logrado mayores porcentajes de calibre en los rangos entre 57 y 70 milímetros. Un 76,21% de aumento, lo cual es increíble porque estamos hablando de que prácticamente toda la producción se encuentra dentro del intervalo deseable para la comercialización.
Al final todo esto nos da un 110% de aumento en el rendimiento, es decir, 106 kilos frente a 50,6 en la parcela tratada con el programa de la línea de acuicultura de Huaynagro. Y bueno, en estos cuadros que mostramos en esta diapositiva, insisto en lo del año con condiciones de sequía muy importantes desde diciembre a principios de febrero, es decir, 60 o más días de sequía, lo cual es un gran problema de estrés para el cultivo. Y bueno, decir que se observa la diferencia de rendimiento que se obtiene con el tratamiento considerado, porque una vez calculado el diferencial en kilogramos por la planta, en ambos tratamientos y considerando el rango de diámetros que ya hemos mencionado, lo que tenemos es que prácticamente toda la producción es o exportable o comercializable, es decir, sería todo dentro del rango de exportación o mercado interno. Prácticamente nada para industria o para procesado. Estas diferencias son muy notables, es decir, un diferencial de rendimiento en la calidad exportable de 30,3 kilos por planta, que serían 102 kilos por planta frente a 42,6 kilos por planta en cuanto a fruta con calidad comercializable y un descarte solamente, en este caso de un 4,6% frente a un 8%. En cuanto a los acumulados, y considerando ya el segundo año de estudio, es importante, porque los datos que mostraba antes son del primer año de estudio, aquí podemos ver que las diferencias siguen siendo importantes. Si bien pasamos de 50,8 toneladas frente a 24,1 toneladas por hectárea en el año anterior, a 36,9 frente a 29,7 toneladas por hectárea en el año 2018, aún podemos observar un aumento muy importante en el rinde del cultivo. Ángel, en cuanto al rendimiento, te quedan 5 minutos. Sí, estoy terminando ya. En cuanto al rendimiento, En cuanto al rendimiento expresado en kilos por planta y teniendo en consideración los calibres, nos encontramos con 162 kilos por planta frente a 101 en los calibres entre 56 y 75 kilos, es decir, los calibres admitidos por el mercado. O 184,1 kilos por planta frente a 112,9 kilos por planta en el total de la producción acumulada durante los 2 años de estudio. Es decir, hemos aumentado o hemos duplicado o más que duplicado la producción en estos 2 años de ensayo. Bueno, a ver. En cuanto al plan de aplicaciones que hemos seguido, como decía hace un momento, lo mostramos aquí. Durante el periodo de prefloración, floración y cuaje, hemos aplicado Calflux, que es, como comenté antes, un producto que combina calcio y zinc de carácter ácido, es decir, se absorbe mejor por parte de la planta, y Digun, que es un producto antiestrés con microelementos. Durante el periodo de crianza y engorde del fruto, en el mayor momento de estrés ambiental, hemos aplicado Digun. Y a finales del verano, para el control de crecimiento vegetativo, hemos aplicado Cler, que es un producto que combina boro con molibdeno. Las fumigaciones se han llevado a cabo dentro del calendario de curas del cultivo siguiendo estas directrices. En floración y cuaje hemos hecho 2 aplicaciones con Ticún y 3 aplicaciones con Calflux. En fumigaciones de verano hemos hecho 2 aplicaciones con Ticún. Y en las fumigaciones de fin de verano hemos hecho 2 aplicaciones con Cler. Por lo tanto, podemos ver que un programa que como filosofía toma la aplicación regular durante los momentos más sensibles desde el punto de vista fenológico del cultivo funciona mucho mejor que hacer aplicaciones puntuales sin una estrategia clara definida. Es importante también reseñar que las fumigaciones bueno, vamos directamente a pasar a las conclusiones porque además ya no tenemos mucho tiempo. En cuanto a las conclusiones, es decir que el aumento de producción medio durante los 2 años del cultivo se ha estimado en un 62%, que se mantiene el rinde alto en los 2 años de forma consecutiva, que un 87% del rinde en los calibres
se encuentra dentro de los calibres entre 56 y 75 milímetros y que el 97% del rinde con el programa de Ecoculture Guaynagro se encuentra dentro de los calibres mayores de 56 milímetros, lo cual es un aumento de la calidad y de las especificaciones, o de cumplir, mejor dicho, con las especificaciones del mercado muy importante. Decir también que el uso de la línea, como conclusión, el uso de la línea Ecoculture Guaynagro, donde hemos aplicado Calflux Ticún inglés, mejoró sensiblemente la producción y la calidad en mandarina Nova durante los años 2018 y 2019, y que el aumento del rendimiento logrado impactó sensiblemente también, contrarrestando los problemas de calidad ocasionados por la alternaria y otros factores asociados a dicha calidad. Es decir, la alternaria que nos va a inducir un aumento enorme en las pérdidas del cultivo fue contrarrestada y tuvimos unos rindes muy por encima de lo esperado, especialmente en condiciones adversas. Y bueno, decir que gracias por vuestra atención. Hemos terminado aquí la charla y las preguntas que tengáis o los comentarios, pues estaremos encantados, tanto Pablo como yo, de aclararlos. Muy bien, Ángel, ahí lo sumamos a Pablo porque hay varias preguntas, el tiempo nos apremia, pero bueno, sí, te queremos dar las muchas gracias, Ángel, porque una temática bastante difícil, la fisiología, y la explicaste espectacular, muy simple, muy didáctico, y bueno, ahora sí vamos a proceder a las preguntas para ambos, el que tome la posta, que responda. Acá tenemos... El problema es que siempre cuando hablamos de fundamentos de fisiología, el limitar el tiempo es un problema, porque cuando tienes que profundizar en algún aspecto, realmente no puedes llegar a profundizar y tienes que ir rápido, porque si no, no cumplimos con el horario. Pero si necesitáis en algún momento hacer alguna charla, sobre todo centrada en el proceso fisiológico del estrés, estaría encantado de participar y de compartir con vosotros toda la información. Sí, la verdad que lo vamos a tomarlo, ya lo están anotando acá los que están detrás de cámara, porque sería muy interesante. Pero no, resaltar esto, porque la fisiología es difícil de explicarle. Acá estamos compartiendo por el canal de YouTube para muchas personas, productores, técnicos. Entonces, la gente en general tiene que darse cuenta de cómo interactúa la planta con los distintos productos. Y vos lo explicaste de una forma sencilla, dinámica, muy, muy, muy bueno. Si queremos profundizar, como vos bien decías, te vamos a convocar para algo más específico. Pero en ese contexto, viendo el abanico de posibilidades que tiene la empresa, y bueno, esto de ayornar el programa que estaba desarrollando el INTA con estos productos para el tema de la alternaria, bueno, surgieron algunas preguntas acá. A ver, específicamente, bueno, primero calculo que es para Pablo. Nos preguntan si hay residualidad en cuanto al Nemasal. Bueno, justamente Nimasal se usa en todos los programas de residuo cero. No existe residualidad y no existe acostumbramiento por los modos de acción. Eso está comprobado aquí y está también refrendado en todos los países donde se vende Nemasal. Perfecto, porque ahí nos preguntaban eso del tema si es certificado, si presenta periodo de carencia. Perfecto, respondido. Después, los mayores rendimientos, en cuanto al ensayo, dicen, ¿no? ¿Los mayores rendimientos son debido a menor caída de fruta por alternaria o por aumento de rendimiento por los aportes de los distintos productos que probaron? Yo diría que por ambos modos de acción. Es decir, por una parte, si conseguimos disminuir la caída de fruta al principio, ya tenemos una parte importante del rinde conseguido. Pero si durante el proceso de crecimiento del fruto, especialmente en condiciones de estrés, conseguimos seguir disminuyendo la caída de fruta que se va a producir sí o sí durante el proceso de engorde, seguimos manteniendo un mayor rinde en el cultivo. Y por otra parte, mejorar la transferencia de azúcar desde los puntos de producción de azúcar, es decir, desde la hoja hacia, en este caso, no ya la fruta, sino las raíces, nos va a hacer que la planta tenga una mayor capacidad para llevar a cabo el proceso de engorde correctamente. Es que no es una sola acción la que lleva a la consecución del resultado obtenido en el ensayo,
es bastante más complejo porque nosotros llevamos unos cuantos años ya trabajando, sobre todo en situaciones de alternancia. Y lo que estamos viendo es que es fundamental mantener el crecimiento en las raíces. Y ese crecimiento viene por dos vías. Por una parte, por la generación de pelos radiculares absorbentes, que no es el caso en este ensayo, y por otra parte, mantener continuamente una transferencia de fotoasimilados hacia las raíces. Porque estos fotoasimilados son los responsables de mantener el equilibrio de llenado entre las raíces, posteriormente también, y otros compuestos que se envían desde las raíces hacia la fruta. Es decir, la planta no solamente envía fotoasimilados de la hoja al fruto, también hay un equilibrio desde la raíz hacia el fruto que se mantiene por el efecto indirecto del aporte de carbohidratos desde la hoja, en este caso, hacia la raíz. Entonces, ese rinde o esa parte del rinde viene por ahí, viene en mantener fruta en el cuajado y en mantener fruta en el engorde y disminuir la caída de fruta en el engorde de la mandarina en este caso. Por eso te decía, Ángel, lo dinámico que fue la charla, que no es solamente transmitir una receta, sino que ustedes evaluaron etapa por etapa del cultivo, las necesidades fisiológicas y la implementación de cada uno de los productos. A eso me refería. Esto no es una receta, ¿sabes por qué, Hernán? Porque esto se da en todos los cultivos, no es algo exclusivo de mandarina. En los cítricos, el problema que tenemos en Concordia es que nosotros podemos retener todos los frutos que querramos, cubriendo el estrés, aportando calcio, pero después, a partir de noviembre, hay que poder llenarlos, y es donde empieza el momento de más estrés para toda la región. Entonces, son varias las cosas que hay que corroborar, pero tener ensayos de 2 años consecutivos donde se incrementa un 62% un rinde, en el mundo de los ensayos, esto es poco visto. Sí, no, la verdad que es muy alentador. Yo, bueno, conozco por parte de la gente de INTA, pero ahora que lo manifestaron los resultados son muy alentadores. Si interrumpo un segundito, le hago 2 preguntas y después la mayoría que va a quedar le decimos a los espectadores que van a ser respondidas a través del correo electrónico, así que se queden tranquilos. Acá nos preguntan particularmente, Guillermo, si comparten tratamientos con fungicidas o entre tecnología fungicida versus testigo absoluto. Si compararon distintos... No, lo que se hizo fue adicionar a las aplicaciones tradicionales de fungicidas los compuestos que atienden, digamos, los factores de estrés y de pérdida de calcio y de regulación del crecimiento. O sea, apilamos efectos. Y lo que vamos a hacer en los próximos años es sumar algunos otros compuestos naturales que reemplazarían algunos de los fungicidas, que también son bioestimulantes. Claro, realmente es lo que sucede en el cultivo. El fungicida hace su acción como fungicida que se basa en el modo de acción del fungicida. Pero claro, nosotros ¿qué es lo que intentamos? Disminuir la producción de aquellos compuestos que se producen en la planta que facilitan la acción del hongo a la hora de atacar o la acción del proceso de estrés a la hora de deteriorar la fruta. Entonces todo suma. Si por una parte protegemos y por otra parte mejoramos las condiciones de respuesta de la planta a la agresión, lo que tenemos un mejor control del proceso de agresión, o bien por los factores climáticos o bien por los hongos. Bien. Ángel, esta es para vos seguramente. Tenemos a Pablo también, pero vamos a aprovecharte. Nos dicen si encontraron alguna relación entre el momento de estrés hídrico, el crising y la aplicación de los productos presentados. Acá, por ahí, no sé si estás tan al tanto, bueno, Pablo seguramente te lo comentó, hay bastante problema de crising. La relación es total. Nosotros estamos haciendo ahora unos ensayos acá en España sobre reducción de crising, pero básicamente es un proceso que está relacionado con la estabilidad del tejido y con la aportación de calcio, con la absorción de calcio a nivel de membrana en el momento clave que es el cuajado del fruto. Si nosotros somos capaces de mejorar la absorción de calcio en ese momento crítico, el crising posteriormente se va a dar menos. Entonces, la relación es total y directa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir una pantalla, así los despedimos. Hasta el próximo convocatoria. Así continuamos con la jornada. Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias, Pablo.